Saludos en esta mañana, amigos y amigas. Gracias por conectarse un día más a los medios comunitarios de Corape. Ecuador se encamina hacia el 2026 en medio de niveles de inseguridad que preocupan, desafíos en salud, empleo y educación y una profunda desconfianza ciudadana en la política. Para analizar qué está en juego y qué escenarios se abren para nuestro país en este nuevo año, conversaremos con el analista político y catedrático Santiago Kawasaki, a quien saludamos. Doctor Kawasaki, qué gusto que nos acompañe. Buen día, bienvenido. Muchísimas gracias, Elba, por la invitación. Un gusto siempre estar en Radio Corape. Gracias por acompañarnos. Y cuando hablamos de los desafíos de Ecuador hacia el 2026, ¿cuáles considera usted que son los problemas de fondo que el país aún no ha logrado resolver y que en este caso debe ponerle mayor atención en este nuevo año? Bueno, Elba, me parece que el Ecuador en el 2025 acarrea, digámoslo así, una serie de elementos fundamentales que deben ser corregidos en el 2026. Sin embargo, no solamente es una cuestión de un deseo gubernamental de que las cosas funcionen, sino que existen estructuras que van a limitar seriamente lo que pueda o no hacer el gobierno nacional. Creo que el presidente Noboa atraviesa un proceso de debilitamiento. Creo que existen elementos fundamentales para pensar que el presidente Noboa está atravesando por un proceso de debilidad. No es un evento súbito, ha sido un proceso acumulativo a lo largo de los 2 años y un poco más que está frente del país. Y fundamentalmente a partir de algunos hechos importantes se va mermando justamente su fortaleza gubernamental. Yo creo que ha perdido apoyo ciudadano, ha perdido capacidad de controlar la agenda, ha perdido legitimidad discursiva y ahora mismo, muy probablemente también en algunas votaciones en la Asamblea Nacional se puede comprobar que está perdiendo también apoyo legislativo. Y eso en el ámbito político marca una agenda muy decidora respecto a lo que puede suceder en el 2026, porque los escenarios de gobernabilidad se van acortando para el presidente Noboa, que va a tener muy seguramente que lidiar no solamente con una oposición política en la Asamblea Nacional, sino también con una oposición social. El paro del 2025 dejó justamente el protagonismo en la calle y eso justamente ha traído en parte el 2025 una configuración de una oposición social en la calle, no solamente institucional, sino también una oposición social que muy seguramente va a reclamar que el gobierno cambie de rumbo respecto a la atención, especialmente en seguridad y también en el tema de salud fundamentalmente. Doctor Kawasaki, usted ha hecho referencia a un proceso de debilidad del presidente Daniel Noboa. Le consulto, ¿este proceso de debilidad era visto que se daría? Y aquí también hablar un poco sobre la figura del presidente. ¿Cómo ha visto usted la presencia del presidente Noboa en temas coyunturales en donde la población dice es necesario que el presidente se pronuncie y no lo hace? Sí, me parece que el presidente Noboa está acarreando, justamente está acarreando un proceso de debilitamiento. Yo creo que en el 2025 dejó tres enseñanzas fundamentales al gobierno nacional por parte de la ciudadanía. El primero fue, sin lugar a dudas, lo que sucedió en la consulta popular. En el 2025 el pueblo eligió al presidente Noboa, pero también la ciudadanía lo castigó y también la ciudadanía le puso límites. La pasada consulta popular es una demostración de aquello, pero no solamente la consulta popular, donde se evidencia justamente que ha perdido respaldo ciudadano, sino también lo que sucedió en el paro nacional, por ejemplo, del 22 de septiembre al 22 de noviembre tuvimos un paro nacional que por primera vez, creo yo, que disputó la agenda pública al gobierno nacional, y me parece que justamente el paro nacional reconfigura la oposición en el ámbito social. Existen no solamente el tema del paro nacional, sino también escándalos, denuncias de corrupción que por primera vez están causando una mella al gobierno nacional, un proceso de debilidad justamente también en ese elemento. Entonces, estamos viendo justamente que no importa quizás la gravedad de los hechos de las denuncias de corrupción, sino también la capacidad que tienen algunos elementos del propio comportamiento del presidente Noboa que evidencian una narrativa que se va construyendo en la ciudadanía
de ilegitimidad moral del presidente Noboa. Esto que tú mencionabas respecto a las ausencias reiteradas, a las vacaciones de las que ha gozado, los viajes a los que permanentemente estamos viendo en las noticias, que permanentemente está el presidente viajando a otros países en medio de una crisis compleja en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad. Lo que justamente están construyendo es esta narrativa de ilegitimidad moral del presidente Noboa para conducir el destino del país en medio de profundas inequidades, en medio de profundas exclusiones sociales, en medio de escándalos ya en el ámbito público que merman la legitimidad, que merman la popularidad del presidente Noboa. Y quizás lo único que le está quedando es el respaldo que tiene todavía en el ámbito legislativo. Pero incluso en el ámbito legislativo, en las últimas votaciones ha tenido 78 votos. Por ejemplo, para la aprobación de la proforma presupuestaria obtuvo 78 votos, es decir, lo mínimo que puede obtener. Es decir, incluso en el propio legislativo, que es quizás el último respaldo importante que le queda al gobierno para sostener la gobernabilidad, incluso en ese ámbito ya está haciendo agua su capacidad de retener su fortaleza en el ámbito del gobierno. Esta crisis compleja que sostienen algunos expertos nuestro país está enfrentando y a la cual también usted ha hecho referencia en diferentes áreas como seguridad, salud, educación, empleo. Aterricemos un poco en el tema de materia de seguridad, que es lo que le preocupa también a la población muchísimo a diario, sobre todo debido a la situación que se ve en las calles y en diferentes espacios. ¿Cree que el país está frente a un punto de quiebre sin retorno en cuanto a materia de seguridad? Yo creo, Elba, que el presidente Noboa ha convocado al país a la cruzada de una guerra interna. En el 2025 hemos podido ver la prolongación de esta narrativa, la normalización de los estados de excepción, la normalización de la militarización como una agenda e instrumento de gobierno. Pero en esa cruzada a la que ha convocado el presidente Noboa, creo que el crimen transnacional le está ganando la partida. Creo que estamos perdiendo la guerra como Estado. Y básicamente dos pruebas al cántaro. La primera es que el Ecuador en el 2025 ya ha pasado a ser el segundo país más peligroso del mundo, únicamente detrás de Jamaica. De acuerdo a la tasa de homicidios, a la tasa de muertes violentas, el Ecuador cerrará el año 2025 por encima de las 9.000 muertes violentas, es decir, algo que por cada 100.000 habitantes, es decir, algo complejo para el país y que lo pone en sitiales muy complejos en términos de seguridad y también no solamente la tasa de muertes violentas, sino también, yo diría, la penetración del crimen transnacional en las instituciones, en la justicia, por ejemplo. Ahora mismo estamos viendo el escándalo del Consejo de la Judicatura, donde hay una demostración fehaciente de la penetración del crimen transnacional en las altas instituciones de justicia. Y eso demuestra de que no solamente el crimen transnacional controla la economía ilícita, no solamente el crimen transnacional controla las rutas del narcotráfico, no solamente el crimen transnacional controla las actividades por ejemplo, las vacunas, las extorsiones, sino también que puede darse el lujo de controlar las propias instituciones de la justicia en este caso. Entonces eso llama poderosamente la atención porque creo yo que es la demostración de que el crimen transnacional está ganando la guerra al presidente Noboa y el problema de la seguridad no ha sido contenido siquiera, lejos de al menos poder controlar el agudizamiento de la criminalidad, más bien lo que se ha provocado es un incremento del crimen. Yo creo que eso es sin lugar a dudas algo que también provocó reacciones por parte de la ciudadanía en medio de la consulta popular. La consulta popular no deja de ser un referendo de aprobación o desaprobación de la gestión gubernamental y creo que la ciudadanía le dijo justamente que el gobierno nacional debe tomar correctivos serios en materia de seguridad. Sin embargo, creo que el gobierno nacional no comprende que la única forma de fortalecer su gestión es a través
del fortalecimiento de seguridad, de salud, de educación, y para ello necesita algo que no tiene, que es un plan de inversión pública en materia de seguridad, en materia de salud, un plan de inversión suficiente, agresivo, para fundamentalmente tratar de demostrar que el Estado aún tiene capacidad de gerenciar la salud, los servicios, y creo que estamos muy lejos de que el problema se pueda solucionar en materia de salud, en materia de seguridad. Por lo cual, yo creo que la popularidad del presidente Noboa seguirá decreciendo, seguirá minándose, porque justamente las políticas de ajuste que ha adoptado hace que los más débiles tengan que justamente verse más afectados por la política económica del gobierno. Doctor Caguasquí, de cara a este 2026, ¿cuáles son esas oportunidades que usted considera que podemos tener nosotros como país para tal vez mejorar o cambiar en algo? Algunos de los aspectos que pues han señalado algunos expertos han sido críticos en este 2025. Sí, me parece que el gobierno nacional tiene un reto fundamental, que es comprender de que el principal problema de la economía del país no es el equilibrio fiscal, como muchos especialistas, ministros, subsecretarios del gobierno lo dicen, sino el problema de la economía en el Ecuador es el problema del empleo. Y mientras se siga fetichizando el problema del equilibrio fiscal, de las cuentas macroeconómicas, como la única preocupación del gobierno, como el único objetivo a mejorar, yo creo que la economía real, que es la economía de las familias, van a seguir siendo pauperizadas, van a seguir siendo pulverizadas en sus capacidades para hacerle frente a las crisis. Tenemos sin lugar a dudas, incluso en las cifras macroeconómicas, saldos preocupantes, un país sobreendeudado con una deuda pública de 90.000 millones de dólares, un déficit incluso en el orden fiscal de 3.000 millones de dólares, y por tanto el gobierno tiene que demostrar que tiene una preocupación genuina respecto a el empleo en el Ecuador. Las altas tasas de migración, por ejemplo, es la demostración más palmaria de que en el Ecuador existe una crisis devastadora en el orden de la economía. La criminalidad son en realidad determinantes sociales de la crisis económica. La migración es una determinante social de la crisis económica. Las extorsiones, las muertes, los asesinatos, los sicariatos son determinantes sociales de un problema de fondo en el orden económico que yo creo que no se va a poder saldar si es que el gobierno nacional y el presidente Noboa siguen considerando que el problema principal es el fetiche del equilibrio fiscal y no lo que sucede en realidad. El problema de la economía en el Ecuador en realidad es el problema del empleo. Y mientras esto no se atienda adecuadamente, vamos a seguir en las mismas circunstancias o peor. El tema de los jóvenes, por ejemplo, el 70% de los jóvenes no tienen un empleo adecuado en Ecuador y muchos de esos jóvenes están buscando un refugio a través de la migración o incluso a través de caer en las redes del narcotráfico, de caer en las redes de la criminalidad. Y para que esos jóvenes vuelvan, digamos, a tener un cauce de aportación al gobierno, de aportación al Estado, de aportación a su país, va a ser muy complicado recuperar a esos jóvenes, muy seguramente una generación perdida, por lo cual justamente el presidente Noboa va a tener que no solamente llegar a los barrios pobres con patrullajes de militares y de mano dura, sino también con una fuerte presencia del Estado en materia de inversión, de salud, de educación, de generación de empleo. Pero me parece que el rumbo que ha tomado el presidente Noboa es un rumbo equivocado en materia económica, porque creo yo que la inversión pública que ha tenido el Ecuador, una de las más bajas en los últimos 10 años, en el 2025, son la demostración de que no le interesa al gobierno nacional inyectar de capital a la economía para dinamizar la demanda, para dinamizar el empleo, sino más bien lo que busca es reducir, recortar la inversión pública. Tenemos, por ejemplo, en el 2025 una
subejecución presupuestaria del 49%, es decir, ni siquiera los recursos que ya se asignan a los ministerios han sido ejecutados. Y eso es una demostración de que no le interesa al gobierno nacional inyectar a la economía capital para dinamizar la economía de las familias, sino más bien busca generar contracción, busca generar recortes en el ámbito de los servicios, y los perjudicados de ello no son la banca, no son los grandes capitales, sino son las familias. Las familias son las que están sintiendo, resintiendo de esta crisis profunda en el orden económico, pero también en el orden social. Perfecto, doctor Kawasaki. Estamos llegando ya a los minutos finales de esta entrevista. Agradecerle por su tiempo para contarnos un poco su lectura de lo que deja el 2025 con estos desafíos que tenemos como país ya para este nuevo año 2026. Gracias por acompañarnos y que tenga un excelente resto del día. Un gusto, querida. Un saludo cordial a la audiencia de Corape. Un gusto siempre, querida Eva. Gracias a usted por acompañarnos, amigos y amigas, y a ustedes también por estar pendientes de la entrevista del día. Sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape.